¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Nuevamente en Terraza Multimedios en este miércoles bastante soleado y le agradezco muchísimo, Juan Buenotorio, que estés con nosotros, Juan. De verdad que gusto recibirte en Terraza Multimedios, platicar no nada más con el político, con el empresario, sino con el jefe de familia, que, híjole, yo creo que va a ser muy complicado estar en la familia, estar en la política y estar en la actividad empresarial. Juan, bienvenido. No, es mucha. Pues gracias, Fernando, muy buenos días y muchas gracias por la invitación aquí en la Terraza Multimedios. La verdad está bien bonito viendo, pues aquí estamos viendo el teleférico, subiendo y bajando, está padrísimo, y la vista está muy bonita aquí con el Cerro del Borrego, el asta bandera y la bandera, está padre. Exactamente. Gracias. Ha crecido mucho el tema turístico. Sí. Gracias por la invitación. No, pero al contrario, gracias a ti. Y felicidades a todos los de Orizaba porque han logrado a través de ya algunos años poder transformar la ciudad en una ciudad muy agradable para visitar, muy bonita y sobre todo con mucha jerarquía, que es lo que le da un valor muy importante al visitante, a quien viene aquí a Orizaba a disfrutar de todo el entorno. Para invertir también, ¿no? Sí, está muy bien, aunque el municipio de Orizaba pues, está muy chiquito, las inversiones no caen en Orizaba, pero sí en los municipios de alrededor, ¿no? Caen en los municipios de alrededor, pero también se llevan la mano de obra de Orizaba, que eso también... Pues sí, ya es una... Esto es una zona conurbada ya, es una zona metropolitana, ya tiene, no dimensiono cuántos habitantes, pero debe andar cerca del 500,000 de habitantes entre los municipios desde Iztac, todos los, La Perla, Mariano Escobedo, Huiloapan, hasta Aculcingo, pues ya es una zona toda conurbada, que es una zona metropolitana muy importante. Yo creo que con más de 500,000 habitantes, habrá que echarle cuentas, pero yo creo que por ahí anda. Tiene 129,0il habitantes. Pues sí, todos los, bueno, y échale Iztac, todo de los Sandoval, el Río Blanco, Iztac, es grandísimo. Izhuatlancillo, todos los de por aquí, pues está bien, pero bueno. Es un estado muy rico, muy rico, y que muchas veces nosotros los de la zona no lo vemos así. Mira, Veracruz es un estado que tiene todo, tiene muchos recursos naturales, tiene clima, tiene gastronomía, tiene historia. Por aquí empezó el país, por aquí se hicieron el primer municipio, en la antigua Puerto de Veracruz, pero es un estado muy pobre. No es un estado rico, Veracruz. ¿Por qué pobre? Pues porque la gente es pobre. Okay. Y las entidades, los países, las regiones son de acuerdo al bienestar de su propia población. Y lamentablemente en Veracruz pues andamos cerca del 65%, entre el 65 ya y 70% de personas que viven en pobreza. Entonces no podemos decir que Veracruz es un estado rico. Sí, rico, como te dije en un principio, en recursos naturales, en ambiente, porque sí, el ambiente es bueno, en clima, en biodiversidad, en historia. Veracruz tiene mucho, pero su población es pobre, mayoritariamente, lamentablemente. Todo eso tú lo viviste, tienes esos datos estadísticos, que es candidato independiente a la gobernatura de... Sí. Y esto obviamente ya conocías Veracruz, sí, pero todavía te llevó a conocerlo aún más, ¿no? Desde que entré en la política... ¿Hace cuántos años? Entré en el año de 1994, entré a la política y en el 95 empecé a recorrer el estado porque pues no había Partido Acción Nacional, era una delegación a nivel estatal. Entonces a mí me invitaron a ser parte... me invitaron a ser parte de la delegación estatal en el área de finanzas e hicimos una rifa. El PAN antes se allegaba a recursos de la manera que pudiera, ¿no? Es con rifas y con donativos y muchas cosas. Entonces, estoy hablando de 1994, entonces hicimos una rifa muy buena, muy importante en todo el estado. Y ahí fue la primera vez que me eché un recorrido prácticamente como a 195 de los 212 municipios que hay en el estado. Todos los recorrí, todos los vi. Y en esa rifa que duró casi todo el año,
pues fui 2 o 3 veces a darme la vuelta. Y luego pues ya en el tiempo que fui diputado federal, pues ya me invitaban a lugares, pues iba yo. Y ahí ya entré en el tema de la política. Y ¿Ha sido diputado local? No. Diputado federal. Diputado federal, sí. Senador. Sí. Director de Pemex. Director de Pemex Refinación. Que es complicado. Sí, muy difícil eso. Y obviamente candidato al gobierno. Sí, fui candidato independiente al gobierno de Veracruz. ¿Qué te dejó esa experiencia? Uy, muchísima experiencia. Como persona, no como político. No, muchísima, porque nuevamente tuve la oportunidad de recorrer el estado, ver las condiciones en las que vive la mayoría de los veracruzanos, y te deja una huella muy, muy marcada en el alma, ver la circunstancia que vive el estado de Veracruz en muchos, te puedo decir en todos los municipios, porque ves Veracruz como una ciudad muy bonita, conurbada con Boca del Río, pero hay mucha pobreza alrededor que no se ve. Igual aquí en Orizaba. Sí, claro. Está muy bien. En Orizaba a lo mejor no tanto la pobreza porque la ciudad es el municipio, ¿verdad? Entonces, a lo mejor hay pleno empleo aquí en todas las familias, por lo menos una persona de alguna familia, de las familias, tiene empleo, tiene trabajo, pero pues en los municipios de alrededor no. Entonces, ese es un tema que lastima, que duele y que pues deja una huella, y es lo que te deja conocer realmente, y pues las ganas de poder hacer algo en favor de esa circunstancia de todas las personas, y luego por otro lado pues la frustración de no poderlo hacer desde el gobierno, que era el anhelo, ¿no? Era un anhelo ser gobernador de Veracruz, precisamente para impactar con políticas públicas favorablemente al desarrollo social, al desarrollo humano de Veracruz, y desde luego el desarrollo económico y cultural. Entonces, pero pues no se pudo. La gente no lo entendió. ¿Te animaste a ser candidato y sabías que te ibas a enfrentar a un sistema? Sí, a una maquinaria tremenda. Tremenda, ¿no? La primera maquinaria contra la que me enfrenté pues fue a la del PAN, ¿no? Desde el primer día que empecé a registrar mis firmas, empezaron a impugnar, todo lo impugnaban. Okay. Todo lo impugnaban. Entonces llegamos casi, ya logré mis firmas, las impugnaron. Mi registro como candidato lo impugnaron. O sea, fue un pleito jurídico toda la campaña. Hasta 10 días. Ángel Yunes, sí, venía ya con la candidatura. Así es, hasta 10, sí, pero por el PAN. Sí, claro. Yo ya estaba de independiente. Bien. Entonces, hasta 10 días antes de la elección, se terminaron los juicios. Entonces, todo el mundo que veía yo decía, oye, qué lástima que no eres candidato. No, sí soy candidato. No, pues es que no te ves. Pues no, porque no me dieron apoyo el INE como le da a los partidos, ¿no? A los partidos, al PAN y al PRI les dieron cerca de 80 millones de pesos para la campaña. A mí me dieron 416,000 pesos. 416. Sí, 416,000 pesos. No te sirve ni para una campaña municipal, por favor. No, pero bueno, pues con eso y algunas aportaciones de algunos amigos y apoyo. Y además es otra cosa que me dejó, ¿no? Muchísimas personas que veían en esa candidatura un cambio, una manera de romper con la estructura partidaria, pues lo apoyaron. Mucha gente apoyaba con 1,000 pesos, con 2,000 pesos, otros con más, ¿no? Pero la verdad, eso me dejó que en la gente hay unas ganas de que las cosas sean distintas y que se acaben con los componendas, con los contubernios, con todo lo que sucede. Si tú estás en un partido político, y yo creo que en cualquiera, y no formas parte de el contexto o del grupo de los dirigentes, o no te ciñes a sus intereses, o no te ciñes a, desde la posición en la que estés, a generar favores para ese grupo, entonces estás muerto, te tachan. Y bueno, pues eso es lo que le ha pasado a muchas personas que han militado en partidos, y cualquiera, el PRI, el PRD, el Verde, el PAN, todos.
No, Morena no, porque ahorita Morena está construyendo y todo el mundo está pegándose a los liderazgos para ver qué les cae en la siguiente, ¿no? Eso es pues hasta cierto punto normal lo que está pasando en Morena. Pero en los demás partidos, gente valiosa de los partidos se ha salido. O sea, la gente que trajo a los partidos capacidades de desarrollar cosas, que se comportaron con ética, con una buena moral, con compromiso social, ya no están en los partidos esos. Porque sí, nos hicimos a un lado, la verdad, porque ya no puede ser parte de ese contubernio, ¿no? ¿Tú regresarías, bueno, a la política no, porque todos estamos en la política, sí, pero regresarías a un partido político, no específicamente al PAN? Pues mira, partido político? yo sigo teniendo ganas de ser gobernador de Veracruz, ¿no? Sí, sigo teniendo ganas. Pero bueno, como están las cosas ahorita y como están los partidos y eso. Y una cosa que he visto en los últimos tiempos, la ciudadanía está apagada. Está apagada porque está cansada, porque está chocada, porque ha perdido patrimonio, porque no ve en los cambios que se han dado en la política en el país, no han visto su beneficio. Al contrario, hoy vemos que con el tiempo la pobreza se incrementa, ¿no? Y eso son falta de oportunidades para muchas personas. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, algo va a tener que suceder hacia adelante y pues todos podemos ser promotores de cambio. Pues mira, yo quisiera que viniera una sacudida que despertara al ciudadano mexicano, al ciudadano veracruzano, en donde pues las personas puedan observar y puedan analizar bien el comportamiento de las personas que están en la política, lo que dicen y no hacen y lo que sucede realmente que está afectando el desarrollo, para que se tomen decisiones adecuadas en el nombramiento de los siguientes funcionarios públicos, ¿no? Un tema muy importante es la formación de las personas en la escuela, en la educación. Y lamentablemente, y lo digo lamentablemente, creo que el cambio que dieron nuevamente, yo considero que fue marcha atrás otra vez. No se piensa en el desarrollo de los niños y de los jóvenes y en nuevos sistemas educativos, ni en la calidad educativa, sino que se orienta más el tema a la política educativa. Y eso no nos va a hacer bien. Bueno, lo vemos, ¿no? Como país que estamos en el grupo de los más desarrollados, de 34 países creo que somos el 34 en aprovechamiento de la educación, ¿no? Por los exámenes que hacen a nivel internacional de los alumnos de las escuelas, la prueba famosa es PISA. Pues nuestro aprovechamiento educativo es el peor de los 34 países más desarrollados del mundo. Y eso tiene mucho que ver con lo que sucede en nuestro entorno social, en nuestro entorno cultural, en nuestro entorno para el desarrollo económico, etcétera, ¿no? Y el desarrollo político también. O sea, tiene que ver. Nos hace falta cultura política. No nos gusta participar. Nos hace falta formación política a la mayoría de los mexicanos y nos hace falta mayor estudio y análisis para formar el conocimiento que se requiere para tomar las decisiones democráticas, para saber por quién votar. Pero a lo mejor estoy mal, pero eso también tiene parte de responsabilidad de los partidos políticos. Todos. Yo recuerdo que hace 20 años, promedio, 30 años, los partidos se iban formando sus cuadros. Sí. Sus cuadros jóvenes de la política. En ese entonces el partido permanente era el PRI. Ya aparecía el PAN con cuadros nuevos. Pero hoy esos cuadros han desaparecido. Hoy se están surtiendo, vamos a ponerle ese, con gente de que, pues hoy estoy allá, ahora me paso por aquí. Y después me voy del otro lado. Es la desgracia, mira, el PAN cuando se fundó, y tomo el PAN porque ahí estuve 20 años, y le agradezco mucho al PAN la oportunidad que me dio de servir a México y a Veracruz desde las posiciones en las que estuve. Agradezco muchísimo eso. Pero el PAN en ese tiempo se ocupaba de formar gente. Había capacitaciones, había conferencias, había pláticas, te daban
mucha formación política. Engendraban el amor por el país. Y por el país. Bien. El primer principio de doctrina del PAN habla de la nación. Eso es lo primero. Lo primerito que empiezas a aprender en el PAN, cómo responder a la nación como partido político, que es un instrumento de la sociedad. Eso era lo primerito que se decía. Promover la libertad, promover la solidaridad, promover el bien común, son los principales pilares del Partido de Acción Nacional. Entonces, sobre eso formaban a los cuadros, y por eso, si tú recuerdas, los primeros presidentes municipales, los primeros diputados que empezaron a llegar en mayor volumen, así actuaban. Aquí en Orizaba, Tomás Trueba, en Córdoba, Tomás Ríos, y luego Armando Croda, y en Veracruz, Paco Ávila y Roberto Bueno. O sea, aparecieron de la nada, hay que decirlo, y de formarse. Entonces fueron dejando muy buen sabor de boca con sus administraciones, porque lo hacían con base a los principios de doctrina del PAN, que el PAN fue ganando. Pero luego fueron ganando personas que ya no gobernaban con los principios del PAN, sino con sus propios intereses y de los de su grupo. Y ahí empezó a desgraciarse todo adentro del PAN y en general en la política de México, porque así ha ido pasando en los partidos. ¿Cuál ejemplo para el PAN, para esa práctica? Pues mira, fue falta de visión de los dirigentes de aquellos tiempos, desde que entró Vicente Fox. Yo pienso que ahí le faltó visión al partido para fomentar la formación política, para fomentar más ciudadanía, y desde luego al propio gobierno del presidente Fox le faltó mostrarle a la ciudadanía que sus programas que estuvo haciendo tenían que ver con los principios del PAN, con la solidaridad, con la libertad. Fue el primer presidente que abrió los medios de comunicación. Todo el mundo era libre de decir lo que quería. Los programas sociales que se dieron en el gobierno del presidente Fox, que no había antes, por ejemplo, los apoyos al campo. Estaban los apoyos al campo, sí, sí, los créditos a la vivienda que se detonaron en el gobierno de Fox. Fíjate, en el gobierno de Fox se detonaron 6,5 millones de créditos. En la historia del Infonavit del 72 al 2000 se habían detonado 5,5 millones de créditos. O sea, en 28 años, 6 millones de créditos. En 6 años, 6 millones de créditos. Porque era una visión de apoyo para el desarrollo social. Los programas al campo que no había, los programas a la pequeña y mediana empresa que no había. O sea, el Seguro Popular empezó con Vicente Fox, hacia la mitad del sexenio de Vicente Fox. O sea, hubo muchas cosas que se empezaron a imponer ahí o a permear ahí, que tenían que ver con la doctrina y no eran social. Paternalistas, No, era doctrina social del PAN, la que estaba en Fox. Los microcréditos surgieron en el gobierno de Fox, los créditos a las mujeres surgieron en el gobierno de Fox. Entonces, pero después todo eso perdió su esencia, perdió su sentido, no se logró permear bien en la sociedad, y entonces se volvió todo política y ya se dessocializó la política. Es muy interesante eso de socializar. No con dádivas, ajá, sino con instrumentos para que la gente pudiera desarrollarse por sí misma. Los programas que tú, como tú bien dices, de solidaridad, que luego cambió de nombre también, que creció mucho, entonces se le condicionaba a las familias a que hicieran trabajo social para recibir su dinero, se les condicionaba que los niños fueran a la escuela para recibir su apoyo. O sea, había ciertos condicionamientos para que vinieran los apoyos sociales a las familias. Hoy no, hoy simplemente dame tu credencial de lector y ahí te llega tu billete y tan, ¿no? Y eso es complicado. Pues sí, eso está complicando mucho, porque también está afectando a las familias en donde pierden autoridad los padres de familia cuando un hijo recibe 5,000 pesos mensuales o 3,000 pesos mensuales, ¿no?
Y le dice, oye, compárate para la casa. No, a mí esto me lo da el gobierno. Ya se hizo realidad aquel refrán que decíamos hace 1000 años, ¿no? Que te mantenga el gobierno. Pues ya, el gobierno mantiene a muchas personas y eso está desestructurando el núcleo familiar y la autoridad de los padres de familia hacia los hijos que reciben esas becas o esos donativos simplemente por ser jóvenes o no trabajar ni estudiar, que es más grave, ¿no? Pues sí, es muy grave. Esperemos que haya una repercusión, no nada más del gobierno, sino social, porque también crecieron. Yo creo que la responsabilidad la tenemos todos en la sociedad, ¿no? Claro. Nosotros ponemos los medios de comunicación. todos, y la gente que vota, todos somos responsables de lo que pasa. Todos somos responsables de lo que pasa, unos más que otros. Unos votan con conocimiento de causa y otros no. Y entonces, pero bueno, es la realidad que vivimos ahora. Así es. Juan, yo quiero agradecer muchísimo esta plática. Mira, un pequeño presente de parte de la Dirección General. Mira. Alonso Domínguez. Oye, pues está padrísimo. Para que lo tengas donde tú más gustes. No, pues muchas gracias, muy amable. Lo tomamos yo me tomé el atrevimiento de buscar en Facebook. Está muy bien, oye. Se la pasamos aquí en buen maestro Robert. Pues muchas gracias, Roberto, Tienes muy buen lápiz, muy buena proporcionalidad y todo. Muchas gracias, muy amable, pues muy amable. Te agradezco muchísimo, Juan, que haya estado con nosotros en Terraza Multimedios, este concepto que tenemos aquí en Grupo Roxa y que obviamente, aquí lo ponemos, y que pues vamos a seguir trabajando. Espero que no sea la primera vista que tengas con nosotros. No, cuando hay muchos temas más, empresarial, social. Muchos temas. Que bueno, pues ahí tiene uno el camino andado. Juan, muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando. Yo quiero recordar que esta entrevista está en redes sociales. Vamos a estar primero hoy desde Facebook y de ahí le vamos a dar la liga para que nos siga en nuestro canal de YouTube. Puedes seguir en Noticiero en Punto a través de Facebook, también en Romántica 113 y XHV. Ahí estamos en redes sociales. Ahí va a estar la liga para que se revisa completa. La cheque usted en nuestras plataformas. Gracias. Esto es Terraza Multimedios.